Hola, mis bendiciones a todos. Me alegra mucho estar con ustedes en este momento, en esta tarde tan preciosa de acá de la ciudad de Miami, con una gran entrevista que tenemos con el rabino Ariel, Ariel Mainstein. Ya él nos va a pronunciar mejor su apellido, lógicamente. Y damos gracias al Señor por la bendición de tenerlo con nosotros. Acuérdense que este es su programa Enfoque Ministerial, un programa que llega a ustedes cada vez que podemos, jueves y domingo. Normalmente jueves a las 7 y domingo a las 10 de la mañana, pero durante la semana hacemos entrevistas súbitas como la de hoy, cosas interesantísimas que están sucediendo en el mundo y en nuestras vidas. Y hoy pues tengo un invitado, pero muy, muy especial, ya un amigo, porque nos conocimos en Israel y conectamos de una manera maravillosa. Estoy hablando del rabino Ariel Mainstein, quien es un bastante joven y bastante alto, de paso mide 1,95 de estatura, pero bueno, un hombre sencillo, lindo de Dios. Salúdanos, Rabino, saluda a toda esta audiencia de toda Latinoamérica, el mundo entero. Nos siguen entre los tres canales 150,000 personas. Salúdanos desde Oh, Israel. wow. Pues shalom para todos desde Eretz Israel, desde la tierra de Israel. Shalom, shalom. Sea la paz y las bendiciones para todos ustedes desde Eretz Israel. Estoy muy feliz de poder compartir con el doctor Jorge. Como él ha dicho, somos prácticamente ya amigos. Yo lo veo al doctor Jorge como un padre, más que nada. Para mí es un placer poder compartir con ustedes en esta noche. Buenísimo, Rabino Ariel, buenísimo. Bueno, yo quedé impactado. Miren, les voy a contar rapidito a ustedes lo que me pasó a mí hoy. No sé si fue el que me llamó amigo. No, él me había escrito y me saludó y yo lo llamo y me cuenta el testimonio de hoy, que es impresionante lo que acaba de pasar con el rabino Ariel. Aparte de que yo estuve en Israel con él, me estuvo llevando a los sitios eh, eh, importantes de Israel, como el Monte Hermón, por ejemplo, el Jordán. Y bueno, estuvimos juntos varios días y ahí nos conocimos, ahí hicimos clic, como se dice. Y un día, de esos días que andábamos juntos en un restaurante, me empezó a testificar de su vida, cómo su mamá se convirtió él. Úigame, yo me quedé impactado con el testimonio de este hombre y decía, Dios mío, tú estás haciendo algo grande en el mundo con los judíos. Él es de origen argentino, lógicamente, pero sus padres son judíos y regresaron a Israel hace muchos años, ya él nos va a contar. Pero quiero comenzar, rabino, por el final. Vamos a comenzar por el final, como esas películas interesantes que comienzan por el final, de repente te la detienen y te devuelven allá para allá atrás otra vez y tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo quiero comenzar por el final. Me voy a copiar de los grandes productores del cine y de eso que comienzan por lo más importante. Hoy sucedió algo en tu vida que a mí me estremeció. Es más, te lo voy a decir, hasta me sacó las lágrimas. Wow. Y a mí no me emociona cualquier cosa. Pero lo que tú enfrentaste hoy cuando las autoridades te allanaron tu propia casa, las autoridades israelíes, con la agresividad que lo hicieron, cómo te sacaron de ahí, cómo te llevaron a la policía, lo que enfrentaste en la policía y cómo al final, por causa de tu testimonio del Mesías, que es Yeshua, lo que te dijo la jefa de la policía y cómo te dijo que te retirara. Eso es impresionante. Yo quedé pero estupefacto. Bueno, aquí tengo al Rabino Ariel con un testimonio impactante y luego vamos a ir a su testimonio de niño, cómo fue que vino al mundo. Esto es una cosa impresionante. Este hombre es un hombre que se ha convertido después de tener un alto rango rabínico, porque quien lo ordena a él como rabino es uno de los más grandes rabinos de Israel, que partió hace un tiempito, él no va a contar eso, con el Señor, ya partió, pero lo ordenó, lo ungió y lo dejó totalmente establecido. O sea, atacar al rabino Ariel no es fácil, porque él pertenece a una casta de rabinos de alto nombre y de alto rango en Israel. Rabino, cuéntanos en breves palabras cómo comenzó toda esta historia de hoy que te estremeció y que me llamaste, te comunicaste y me la contaste. ¿Cómo empezó todo hoy? Vamos a contarlo de hoy y después regresamos a tu nacimiento, a tu niña, a todo lo que pasó. Cuéntame, Rabín. Pues el día de hoy faltaban unos minutos para las 7 de la mañana en Israel y comienzan a golpear la puerta y a tocar timbre. Golpean la puerta y tocan timbre de una manera bastante agresiva. Yo me despierto
me voy hacia la sala, mi esposa aún se queda acostada, mi padre inmediatamente se despierta y automáticamente pregunto, ¿no? Mizé, en hebreo, ¿quién es? Y automáticamente responde Mishteret Israel, la policía de Israel. Entonces yo abro la puerta y le digo, Charlie Teudao Mashu, le digo, ¿puedo mirar alguna identificación para saber que son de la policía? Porque eran alrededor de 5 a 6 personas, ¿ok? Y no estaban vestidos como policía. Y me enseñan sus placas y me enseñan esta orden, que es una orden judicial aquí en Israel. Y me dicen, eso está sellado, me dicen, eso es un tzap hipus, me dicen, es una orden para allanamiento, para poder entrar. Entonces les abro la puerta, ellos ingresan y me dicen, hay denuncias de que usted es un misionero y que está intentando convertir personas al cristianismo. Textuales palabras. Entonces tenemos la orden de revisar absolutamente todo. Ingresan, empiezan a revisar, ingresan aquí a la oficina mía, empiezan a revisarlo todo, se van a los cuartos, empiezan a quitar todas las cosas, en lo que, bueno, yo me voy un momento al baño, hago el lavado ritual de manos que hacemos los judíos para levantarnos. Mi padre ya viene a la sala y dice, ¿qué está pasando? Y me dice, usted nos va a tener que acompañar. Se llevan mi computador, se llevan el teléfono celular, se llevan una cantidad de papeles y usted nos va a tener que acompañar. Y yo le digo, por supuesto que sí. Entonces, bueno, en el momento de salir me dicen también queremos revisar los carros. Le digo, ok, perfecto, pues revisen los carros. Si bien después de leer la orden me doy cuenta que ellos no tenían la autoridad de revisar los carros, pero les dejé que revisaran los carros. No sabía ciencia cierta qué es lo que estaban buscando. Revisaron, decían entre ellos en hebreo, Anilo Motze Shum Davar, no encuentro nada. Gamanilo Motze Shum Davar, yo también no estoy encontrando nada. En Malazón no hay que hacer. Gvarjipas Numekola Macón, ya lo revisamos por todas partes, no hay nada. Entonces, deciden llevarme. Cuando me llevan a la estación de policía en Israel, bueno, yo estaba sentado esperando y me dicen, ¿tienes derecho a un abogado? Y le digo, yo sé defenderme perfectamente bien. Como jurista rabínico que soy, sé defenderme ante las autoridades. Entonces quiero saber muy bien de qué se me acusa, ¿no? Me tuvieron unas horas allí, a lo que, bueno, entro a un interrogatorio. En el momento en el que entra un interrogatorio, habían 2 oficiales, llaman a un tercero religioso. Yo estaba prácticamente en pijamas. Este tercero me dice, yo no te creo que hayas sido religioso. Y le digo, Bemes, ya con un acento. En realidad en hebreo se diría Bemet, pero le digo Bemes con ese al final que es un acento. Y le digo Farstein Yiddish, que es la lengua judía ashkenazí, que únicamente la manejamos dentro de los círculos más cerrados de la ortodoxia. Le digo, ¿entiendes Yiddish? Y él me dice, Asvídele, me dice, un poquito. Entonces le digo, Alles mein Mishpuch redet Yiddish, toda mi familia habla Yiddish. Le digo, mein Tate, mein Mame, mi mamá, mi padre, mein Bobe, mein Seide, gin frum, Polin, le digo, ellos vinieron desde Polonia. Le digo, ellos fueron sobrevivientes del holocausto. Cuando escucha de esa forma y le digo, ¿As vos das? ¿Vos machte? Le digo, ¿y tú qué me comentas? Al policía, sí, yo hablándole fluidamente en Yiddish. Él se acuesta a un lado y le habla al oído del otro oficial y le dice, él habla perfectamente el Yiddish. Él sí fue religioso. Entonces automáticamente comienzan a atacarme. Se dice que tú estabas haciendo este tipo de trabajo misionero en Israel. Nosotros queremos saber por qué. ¿Por qué motivo tú ya no tienes licencia para poder ejercer los tribunales rabínicos? ¿Qué es lo que está pasando? Queremos saber esto y queremos saber aquello y queremos saber. En un momento dado, yo lo miro a los ojos y le digo, ¿tú quieres que yo te diga la verdad? Sí, me dice. Y le digo, abre mi teléfono. Él lo abre y el apóstol, el doctor Jorge va a estar seguramente compartiendo la foto en el momento de mi ordenación, donde yo estoy con el gran rabino Chaim Kanievski, la máxima autoridad judía que falleció en el mes de febrero. Y le digo, ¿tú quieres saber por qué después de yo haber estado con uno de los más grandes de esta generación? Le digo, yo hoy día ya no legislo dentro de Am Israel, dentro del pueblo de Israel. Y él me dice, ¿por qué?
Lo miro firmemente. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué motivo? Y se me para y comienza a levantarme el tono de la voz. Y dice, aquí están diciendo que tú le predicas a menores de edad el evangelio. Cosas cristianas y yo no entiendo. Y esto, y tú sabes que esto es un delito. Y yo le miro los ojos y le digo, Animami, yo creo, Animami she Yeshua ua Mashiach shel Am Israel. Le digo en hebreo, yo creo que Yeshua es el Mashiach del pueblo de Israel. Wow. Cuando declaro esto con los ojos llenos de lágrimas, fue como, yo lo digo como un tapón. Enmudeció el oficial y se quedó callado y se sienta frente a mí y me dice, cambia completamente su rostro, cambia completamente la forma de mirarme y me dice, Evanti, lo entendí. Y me dice, más de Omer, ¿qué eso significa? Y le digo que yo, Sheani Yehudi Meshichi, que yo soy un judío mesiánico. Anima mi Yeshua. Le digo, Wow. Azmatzati et haemet, yo encontré la verdad de Matzati et derech haim y encontré el camino. Cuando le digo todo esto, le digo, Muzarli, me parece raro. ¿Cómo es de Hollywood? ¿Cómo puede ser? Ustedes reciben supuestamente denuncias de personas a las que yo le he predicado el evangelio. A mí me gustaría que ustedes me digan a quién, que me traigan las personas. Le digo, porque yo llevo años intentando denunciar cosas como estas. Si me permite, apóstol, ¿no? Le digo, carteles, perdón, a lo largo de todas las avenidas con mi foto diciendo, cuidado, Ariel Mayerstein se ha mudado hace poco a esta ciudad. Él es un miembro activo de las comunidades cristianas y miembro de la Alianza Mesiánica de Israel. Tengan cuidado. Le digo, eso es incitación al odio. Entonces, en un momento dado, viene la fiscal y ella me dice, ella lee el cartel y me dice, empiezan a hablar entre ellos y me dice, de acá, un momento. Se van, demora 10, 15 minutos y vuelven y me dice, si tú supieras el arreglo que tenían hecho para hacerte caer, y yo le digo, no entiendo. Me dice, en el cartel dice, se pagará dinero a quien lo denuncie a la policía de Israel. Yo acabo de llamar, me dijo la fiscal, y acabo de decir, quiero hacer una denuncia contra Ariel Mayerstein. Quiero decir que él me ha predicado el evangelio. ¿Cuánto dinero me dan? Hasta $1,500 le damos. La organización que está contraria a los creyentes en Yeshua en Israel. Y la mujer me dijo, yo no tenía idea. En ese momento, ella toma la carpeta con acusaciones delante de mí y la rompe frente a mí y la tira a la basura. Me mira a los ojos y me dice, y yo comienzo a llorar cuando ella rompió y me dice, Ani logo tzali gotot japo, no quiero verte aquí, shu, nunca más. Afpan bajaim sheli, nunca más en mi vida. Y yo le digo, más de Omer, ¿qué significa esto? Y me dijo ella, que Yeshua, Jesús, como le quieras llamar, te ha dado otra oportunidad y una oportunidad tan grande. Tómate de las manos de él porque él te ha salvado. Esa fue su declaración y yo comienzo a llorar de una manera tan impresionante porque le digo, ustedes como policía de Israel nunca han defendido a los judíos que creemos en Yeshua. Y comienzo a sacar un dolor y le digo, defienden tantas cosas y aseguran que el Estado de Israel es el hogar judío, pero nosotros como judíos creyentes en Yeshua nos sentimos denigrados. Le digo, ¿es posible que yo tenga que ver? Le digo que mi familia, mis hermanos tengan que arrancar los carteles. Le digo que hay pegados por las calles incitando al odio gratuito únicamente por yo creer en Yeshua. ¿Qué tengo que esperar? Le digo, que me intenten asesinar, que intenten lastimarme, le intenten lastimar a mi familia o a mi esposa. En ese momento, otro fiscal que estaba enfrente en la oficina entra y dice, ¿eso es verdad? Señora Ofira se llamaba. Licenciada Ofira, eso es verdad. El año pasado en Jerusalén pusieron una bomba en la casa de un pastor mesiánico, judío mesiánico. Y
la justicia en Israel no hizo absolutamente nada. Ella me dijo, yo no entiendo cómo es posible que no hayan hecho nada, yo no sabía nada de esto. Y me dice, toma mi número de teléfono, toma mi nombre. Me dice, porque a partir de ahora, me dice, yo quiero enterarme de todo lo que hagan los judíos mesiánicos en Israel, porque los vamos a defender. Wow. Y me dice, levántate, toma tu computador, toma tu teléfono, ven conmigo, me dice, y comienza a irse. Y yo le digo, ¿a dónde vamos? A la salida, tú no tienes por qué estar aquí. Wow. Y yo le digo, ¿por qué? Pero le digo, ¿pero qué está pasando? Y me dijo, no lo sé, te lo dije. Yeshua, Jesús te ama tanto y tómalo como un regalo de parte de él. Pero vete. En ese momento yo salgo, doctor Jorge, tomo el teléfono y comienzo a llorar. Porque mientras que yo estaba allí, prácticamente en prisión, mi madre, que usted tuvo el placer de conocerle, mi esposa, mi padre, mis hermanos y diferentes hermanos estaban aquí en mi casa en oración. Tal y como cuando pasó con Pedro, cuando lo llevaron a prisión. Ellos estaban orando y estaban clamando por mí. Ellos estaban pidiendo que el Eterno me sacara de allí. Y cuando yo tomo el teléfono y les llamo, le digo, es la primera vez que he declarado con mi boca que Yeshua es el Señor delante de las autoridades de Israel. Y si yo no hubiese abierto mi boca y hubiese dicho, yo creo que Yeshua es el Mesías, yo no estaría con ustedes hoy, familia. Amén. Amén. Qué testimonio, qué inmenso. Óyeme, Rabino, no hay cosa más poderosa, dice la Biblia, que el nombre sobre todo nombre en el universo, según Filipenses 2:11, dice que es el nombre de Yeshua, delante del cual se doblará toda rodilla de los cielos, la tierra y bajo la tierra, dice la Escritura. Cuando pronunciaste el nombre de Yeshua, a ellos que reconocías que era el Mesías, ahí se frenó todo, se bloqueó todo, el Señor. Eso es algo muy impactante, porque yo le decía a mi madre y a mi padre, él me estaba gritando, él estaba como el policía te el gritaba. policía me estaba gritando, el que me estaba interrogando me estaba gritando, tenía la voz arriba, y en el momento en el que yo le dije, creo que Yeshua es el Mashiach, como que algo dentro de él se sujetó y se sentó automáticamente en la silla y cambió su forma de mirar y su forma de hablar y me dijo, entiendo, pero cambió automáticamente. Y mi madre me dice, ese es el poder que hay en el nombre del Mashiach. Todo dominio se les ha dado en los cielos y en la tierra y todos se deben de sujetar a él. Yes, yes, buenísimo. Es algo impresionante. Rabino, conocí a tu mamá en el hospital, oré por ella, le di una palabra y curiosamente, te recuerdas, fuimos al hospital, me puse a orar, el Espíritu me toma en lenguas. Y Sí, cuéntale a la gente cuando empecé a orar en lengua por tu mamá, ¿qué pasó? Cuéntale tú mismo para testimonio, porque yo no sé arameo ni sé nada de eso. Cuéntale lo que pasó cuando oré por tu mamá. Ante mi asombro, yo soy una de las personas que he chocado mucho con el movimiento, con muchos movimientos mesiánicos, porque yo creo en el don de lenguas. Lo creo fielmente. Para mí, el don de lenguas es algo que existe. Y lo que me sorprende en el momento en el que usted llega, porque recuerdo sus palabras, dice, yo no por soberbia, sino por orden de parte del Eterno y orden bíblica, no dejaba que cualquier mujer me imponga manos para orar, pero es sentido de que usted ore por mí, le dijo a mi mamá. Y recuerdo en ese momento que cuando mi madre comienza a orar por usted, usted comienza a hablar en arameo. Y se me grabaron estas palabras diciendo, comenzaré a llenar a plenitud. Y usted estaba completamente tomado totalmente por el Ruach HaKodesh, por el Santo Espíritu, y estaba hablando en un arameo, pero fluido, como si usted estuviera conversando en perfecto español conmigo. Tanto así que yo le dije a usted, usted se escuchó, usted sabe que estaba hablando en arameo, porque estaba mi hermano junto con nosotros también, y él fue estudiante de yeshiva, y nosotros únicamente los que estudiamos los textos talmúdicos sabemos del arameo y entendemos, y eso fue algo poderoso para nosotros en ese momento. O sea, vimos la manifestación y la llenura plenitud de uno de los dones del Espíritu.
¿Te recuerdas lo que interpretaste de las lenguas en arameo que yo hablé? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste afuera después que salimos del cuarto? Un poco, no me recuerdo, no me recuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo es que usted estaba diciendo que a partir de ahora sería lleno a plenitud y que se manifestaría el reino de Dios de una manera impresionante, el reino de los cielos de una manera impresionante. Algo parecido a ello, y usted repetía Malhuta Shamaim, repetía esa palabra, el reino de los cielos. Tanto que yo le pregunté a usted, ¿usted sabe lo que es el Malhuta Shamaim en hebreo como tal o en Sí, arameo? Y usted me dijo, no, yo, porque desconozco el lenguaje, ¿no? Entonces yo le dije, usted estaba repitiendo que se manifestaría el reino. wow, interesante, interesante. Cuéntame un poco, cuéntanos un poco el testimonio de tu mamá, tu madre, que es una mujer que ha sido una tremenda mujer del Señor, convertida a Mashiach. El testimonio de ella, la vida de ella brevemente, y luego háblame un poquito de lo que ella dice y contó, y tú sabes, cuando viniste al mundo tú y por qué viniste, y cómo fue esto de su conversión para Israel, la de ella, que era judía, lo mismo que te está pasando al convertirse en la persecución que recibió, pero cómo el Señor a ella también la guardó, la cuidó, y luego vienes tú y apareces en el escenario del mundo, porque Dios te trae, creces en un ambiente totalmente judaizante hasta los 18 años, y lo que enfrentas a esa edad. Cuéntanos un poquito lo que me contaste en el restaurante en Jerusalén, allá en Israel, no me acuerdo en dónde estábamos en ese momento. Vamos en Jerusalén. Sí, sí, sí. Pues básicamente, mi madre nace en un hogar judío tradicional, no extremadamente ortodoxo, pero judío tradicional, ¿sí? Donde todo el tiempo se le hablaban de las tradiciones, todo el tiempo se le hablaban acerca de que mi madre siempre lo describe como de que existía un Dios, pero ese Dios era inalcanzable. Pero a pesar de todo esto, por la separación, el divorcio de mis abuelos, ella tuvo que criarse con mi bisabuelo, con el cual ella sufre de abusos eh, psicológicos, abusos físicos durante toda su infancia, golpes, traumas. Tanto así que a los 11 años, ella siempre lo describe como que fue una oración que le dijo, Dios, si tú existes de verdad, llévame, porque yo no quiero vivir más. No quiero seguir viva así. A los 11 Es años de edad. con 11 años de edad, año tras año escuchamos, dice ella, escucho cuando The Great Seide, cuando el bisabuelo explica la historia de la salida de Egipto, explica absolutamente toda la tradición. Pero ¿por qué tú no me sacas de este dolor? A la edad de 13 años, mi madre cae con una eh, Daleket Prakim, se llama en hebreo, con una enfermedad completa de artritis reumatoidea deformante. En aquella época no era muy conocida esa enfermedad, tanto que la paralizó completamente y le hinchó todo el cuerpo. Ella no podía ni siquiera llevar una cuchara para comer en la boca, no podía mantenerse recta para poder sentarse, no tenía fuerza en su columna, para nada. Estaban en el hospital y la suben a una silla para intentar hacer ejercicios. Y la enfermera se olvida de que ella no tenía fuerza en la columna, ni siquiera para poder sostenerse, que era como un bebé que se cae prácticamente. En ese momento, ella se cae, el piso acolchonado, pero ella se cayó y comenzó a llorar. Ella dijo que se acerca una hermana, su nombre es Delia, para aquel que quiera orar por esa gran mujer que tuvo la valentía, hoy día tiene 92 años, se acerca a esta mujer y dice que la mira con ojos llenos de amor. Y lo primero que ve mi mamá es la estrella de David que le colgaba en el cuello, el collar con la estrella de David. A lo que le pregunta a mi mamá, ¿eres tú parte del pueblo elegido? Y mi mamá le mira y le dice, si usted me pregunta si soy judía, sí. Y entonces esa mujer dice que le miraba con un amor y le ayudó a mi mamá a acomodarse. Y dice que mi mamá entre llantos le decía, suélteme. Y ella le decía, yo simplemente quiero ayudarte, mi amor. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Un amor.
que reflejaba sus ojos y sus acciones, dijo mi mamá. Cuando esta mujer le dice, después de mi mamá haberle contado un poquitito lo que había pasado con su vida, le dice, ¿tú sabes que Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados y que todo poder se le ha dado en los cielos y en la tierra? Mi mamá le dice, nunca escuché de una cosa así, yo no sé quién es Jesús. Lo único que escuché es que él no fue el Mesías. Esa mujer no le volvió a tocar el tema. Dice que esa mujer le dice, yo quiero que ella estaba allí por su sobrino, que estaba también haciendo fisioterapia. Yo quiero que me acomodes las horas, le dice a la jefa de enfermeras, para la misma hora donde está esta señorita, donde está Fruma. Donde está Fruma, a la misma hora, acomódamela, por favor, para que yo venga con mi sobrino. Tu mamá Dice tenía que esa mujer, 13 años, tenía tu mamá en ese 13 momento. añitos, 13 añitos. Y ella comienza entonces de esa forma a venir, dice que a las mismas horas, y venía a visitar a mi mamá. Y dice que le peinaba, mi mamá tenía un cabello muy largo, ella le peinaba, le hacía peinaditos. Dice que le transmitía amor, no le hablaba absolutamente de nada. Dice que durante ese proceso se mantuvo durante casi 3 meses, cuando la señora dice que tuvo que viajar y le dijo a mi mamá, tengo que viajar por un tiempo a resolver una situación. Una vez te dije que Jesús era el Señor y que tenía todo, y mi mamá le dijo, otra vez va a empezar con ese tema, usted se está burlando de mí en mi cara, usted no ve el estado en el que estoy yo. Tanta fe puede tener en ese Jesús, le dijo mi mamá. A lo que esta mujer rápidamente le responde y le dice, si él te levantara de la cama de este hospital, ¿qué estarías dispuesta a hacer? Y mi mamá, sin dudarlo, le dijo, le entrego mi vida entera, pero no creo que él lo pueda hacer. Wow. Entonces esta mujer le dijo, yo te desafío a que le pongas un tiempo, le entregues tu corazón a él y que veas cuánto tiempo se demora él en hacer esta obra. Y mi mamá en silencio, no le había contado de esto a mis abuelos ni nada. Dice que ella hace una oración con esta mujer. Y le dijo a mi mamá cuando terminó la oración, ¿tanta fe tiene en ese Jesús, en ese Yeshua? Y esa mujer le dice, tanta fe tengo, que es como si estuviera hoy mismo viendo salir de este hospital con uno de tus hermosos vestidos. Wow, tremendo, ¿eh? Tremendo. Dice apóstol, para no alargar mucho, que a los 14 días mi mamá todos los días le recordaba y le decía, recuerda, Yeshua, que hoy hace tantos días que te acepté y aún no veo el milagro. Recuerda, Yeshua, que hace tantos días te acepté y aún no veo el milagro. En el día número 14, para cumplirse el 15, dice que mi mamá estaba dormida en la tarde. Y dice que escucha y ve a un ser entrar a su habitación en sueño, vestido completamente de blanco, con un talit, un manto de oración, que le cubría la mitad de su rostro y le llama por su nombre hebreo, que es Fruma Bat Moshe, Fruma, hija de Moshe. Y le dice, levántate. Y dice que cuando ese ser, dice mi madre, enfocó las vistas en ella, los ojos de ese ser que se veían a través de ese talit brillaban como que subiera fuego, y que al mirarle a los ojos a mi madre dijo que arrancaba de dentro de su alma todo el odio y el rencor que ella tenía. Y que por un minuto, dice, tuve paz en mi corazón y no quería desprenderme de eso. Y dice que inconsciente en sueño ella estriba para sentarse. Nunca jamás lo había hecho desde que estaba internada. Dice que estribó para sentarse, que mis abuelos le dijeron, cuidado mi amor, te vas a caer, te vas a lastimar. Y mamá, quiero ir con él. Necesito ir a donde él está, él se está yendo. Y dice que mamá comienza a sentir un calor en la planta de los pies. Y dice que empieza a sentirse todos los huesos de ella, prux, trux, prux, trux, prux, trux, desde abajo hacia arriba. Todos traqueaban. Traqueado como quien está rompiendo un yeso. Y dice que mi mamá decía, quiero caminar, ayúdame, pero mi bisabuela le dice, pero mi amor, estás mal, te puedes caer, no quiero hacerlo. Y dice como un bebé que estaba dando sus primeros pasos y empezaba a caminar y decía, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Y con ese nombre de Yeshua terminó dándole vuelta 3 veces al hospital.
Y cuando volvió la tercera vez de darle vuelta al hospital, los médicos comienzan a correr y abrazarle y dicen, no podían explicarse qué es lo que había pasado con ella en ese momento. Y dijeron que podía ser un reflejo, pero reflejo ni nada, porque ella salió de ese hospital caminando. Y desde que salió de ese hospital caminando, decidió entregar la vida al Mesías de Israel. Y en aquellas épocas no existían comunidades mesiánicas, ¿no? ¿Qué año No era existía ese más o nada. menos? ¿Qué año era ese más o menos cuando tu Yo mamá le vio estoy hablando, apóstol, de los años 78, 79. En aquellas épocas no habían comunidades mesiánicas. En aquellas épocas habían iglesias evangélicas que transmitían el amor verdadero del Mesías. Y lo primero que hizo mi mamá fue buscar a esta hermana, que hasta el día de hoy es como una abuela postiza para nosotros, una abuela del corazón. Y lo que hizo fue aceptar al Mesías y comenzar a congregarse en ese lugar. Más allá de que mis tíos le decían que le iban a desfigurar a golpes si la veían yéndose, ella aún así seguía yendo. Y aún así formó parte de la asociación evangelística y fue una de las voceras de Gigi Ávila para toda América Latina. Desde Argentina. Desde Argentina. ¿Cuándo se radica entonces en Israel? ¿Tiempo después se va a Israel? Se radicó en Israel tiempo después, cuando vino a Israel, migró a Israel y se radicó aquí. Entonces, para simplificar, ella era una mujer estéril, no podía tener hijos, estéril completamente declarada. Sus ovarios estaban como pasas de uva, muertos. Wow. Ella se levantó y le dijo al Eterno, yo no soy una mujer estéril, está escrito, no se hallará estériles dentro de tu pueblo. Y comenzó a orar y comenzó a clamar. Y todos los días a las 5 de la mañana, haga frío o haga calor, o ella tenga dolor en su cuerpo o no, ella se levantaba y oraba y le decía al Eterno, vengo a reclamarte por mi hijo. Vengo a reclamarte por el hijo que me vas a dar. 9 meses duró su oración y al 9º mes ella quedó embarazada de mí. Y cuéntanos ese fruto cuando salió, ese niño cuando salió, le puso Ariel. ¿Qué pasó con ese niño a partir de ese momento? ¿Cuál es la historia de ese niño que eres tú al crecer, desarrollarse? ¿En qué ambiente creciste? ¿Quién te dirigió? ¿Cómo es que tu mamá, siendo evangélica, entre comillas, creyendo en el Mesías y asistiendo, por qué y cómo fue esto que te formaste dentro del mundo rabínico y no dentro del mundo evangélico? Cuéntame esa parte hasta los 18 años que tuviste que enfrentar al Sanedrín de esa época, de un tribunal de juicio, enfrentaste a los 18 años. Cuéntanos esa historia. Pues apóstol, en simples palabras, hoy por hoy puedo entender de que yo no podía vivir por la fe y la experiencia que mi madre había tenido del Mesías. Yo necesitaba tener una experiencia personal con él. Yo necesitaba verdaderamente ser transformado por él. Cuando el padre de mi madre reaparece en la vida de ella, nosotros comenzamos a tener contacto con nuestros primos y familiares aquí en Israel. A lo que en ese momento yo estaba pasando unas dificultades con la familia y era muy niño y decido venir a estudiar a Israel. Cuando vengo a estudiar aquí en Israel, lo primero que mis primos le dicen a los rabbanim, a los rabinos de la escuela de Torah donde me habían puesto del Talmud Torah, era que mi mamá creía en Yeshua. Recuerdo que yo tenía 13 años recién cumplidos cuando los rabinos me enfrentan y me dicen, escuchamos que tu madre es una mumeret, ese es el término, mumeret, una judía conversa a otra fe, una judía renegada en pocas palabras. ¿Cómo se llama? Mumeret. Mumeret. Mumet. En masculino, mumar. Sabemos que tu madre es una mumeret, queremos saber, ¿tú qué crees? Esa fue la pregunta que ellos me hicieron. Y yo me quedé en un shock total y ellos me dijeron, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo de negarlo delante de nosotros? ¿Crees que él te va a negar delante de su padre? Y comenzaron a sonreírse. Yo le dije, no, simplemente estoy confundido. A lo que
Uno de los rabinos responde, tranquilo, Ingele, que es como decir pequeño. Vas a venir después del segundo seder todos los días, después de las 11 de la mañana, y te vamos a explicar. En 2 semanas ellos tenían completamente mi vida envenenada contra Yeshua. En 2 semanas les tomó a ellos envenenarme completamente y hacer que ocupar todo el dolor y el resentimiento que yo tenía de la infancia y de la preadolescencia para que yo olvidara de las palabras que mi madre me había inyectado desde niño con respecto a Yeshua. Me hicieron prender fuego un Nuevo Testamento, bailaban alrededor mío, felices porque habían hecho que un judío abriera los ojos y rechazara la idolatría, según ellos. Y así comencé a crecer en conocimiento de Torah. Era uno de los mejores alumnos de la yeshiva. Tenía un jabruse, un jabruta, quien estudiaba Torah conmigo. Cuando nosotros leemos que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, significa que la saliva de Gamaliel le caía en la cara. Eso es el lenguaje rabínico. Significa que tú estás sentado y tienes un maestro arriba que se encarga de guiarte y enseñarte. Él con el mismo libro que tú lee en párrafo para estudiar a los pies de alguien. Esto lo vengo yo a entender después en el mundo rabínico. A tal punto que me comienzan a utilizar para que yo empiece a detectar a los creyentes en Yeshua. Y yo comencé a perseguirlos. Comencé a perseguir a todos los creyentes. Y a denunciarlos. Y a denunciarlos públicamente en Israel. Los mandábamos a extraditar. Les interveníamos los procesos de conversión. Era una guerra, era algo que chocaba con ellos. Era temido porque entrábamos a las congregaciones mesiánicas en Israel y rompíamos absolutamente todo, tirábamos las sillas, rompíamos los lugares, rompíamos la ropa de los que danzaban. A ese punto. Y cuando yo hablaba con mi madre, nosotros chocábamos las pocas veces que hablaba con ella. Un Saulo de Tarso cualquiera. Absolutamente. 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 Cuando las pocas veces que hablamos con mi madre, yo discutía con ella y le decía, yo soy tu hijo primogénito, por quien más clamaste a Hashem, por quien más lloraste. ¿Por qué no me escoges a mí antes que a Yeshua? Niégalo y ya está, le decía. Ella me decía, jamás puedo negarlo, porque fue él quien te puso en mis brazos. Fue él quien te sujetó en mi vientre y no lo podría hacer. Lo que puedo hacer, decía mi madre, es orar para que tengas la experiencia que yo tuve con él y aún mayor. Recuerdo que entonces yo ya estaba listo para casarme, cerca de los 17 años y medio. Me comprometen con una de las muchachas judías más importantes de una de las familias religiosas y estábamos en Jerusalén. A lo que estábamos yendo al cótel, la madre de ella con peluca, el padre de ella con sombrero, yo con sombrero, y ella con sus hermanos, con kipá, con tzitziot de blancos y negros, pingüinos totales, ¿no? Pingüinos totales. Y cuando estábamos llegando al cótel, había un grupo de brasileros cantando. El muro, ¿no? El muro. Sí, el muro de los lamentos había un grupo de brasileros cantando. ¿Quién ya pisó el lugar santo de santos en otro lugar? No sabe vivir. Donde estuviera, clamaré por la gloria de Dios. Como yo sé hablar portugués, porque es uno de los lenguajes que se hablaban en mi casa, y conocía la adoración, fue como un golpe para mí. Y me tuve que sujetar por una de las sillas y le dije a quien iba a ser mi suegra, por favor, continúen ustedes, yo me quedo un momento. No me siento bien, me mareé. A lo que viene el pastor hablando detrás de mí, en lenguas, y diciendo, varón, porque no ha sido concebido a causa natural, sino a causa de ayuno y oración. Y ese hombre no me conocía. Jamás me había visto.
Y por cuanto el clamor de mi sierva llegó delante de mi presencia, y yo le prometí que a temprana edad saldrías de su lado para hacer mi voluntad, te he traído aquí. Y te he llenado de mi sabiduría y conocimiento, pero ha llegado el tiempo en el que estoy reclamando por ti. Eso decía el pastor detrás. Eso me decía el pastor a mí en Venía portugués, detrás de ti caminando y te estaba detrás de mí. Y cuando me toca el pastor, yo me doy vuelta y le miro y le digo, cuidado, Goy. Eso es lo que le digo. Le digo automáticamente, cuidado, Goy. Pagano. Cuidado, gentil. ¿Quién te crees que eres para tocarme a mí? ¿Sabes que yo puedo mandarte a extraditar del país? A lo que él agarra y me dice, usted no puede nada, que el Señor no lo permita. Y me dice, toma mi número de teléfono. Vamos a intentar limpiar esa caja preta, me dice en portugués, esa caja negra que tienes en el corazón. Caja prieta. Caja preta, se dice. La caja negra, sí. Entonces, yo comienzo a ir la primera vez a la casa del pastor, ¿no? Yo me creía un superhéroe. El pastor tenía alquilado un apartamento porque había venido por 3 meses a Israel a quedarse. Y yo me fui la primera vez a reunirme con él y me recuerdo que yo me creía un superhéroe totalmente. Yo me creía un completo superhéroe. Y como me creía un completo superhéroe, me voy armado y le digo al pastor, ¿cómo es eso que usted cree en él? Venga, yo le voy a mostrar de que no, que esto y aquello. Y él con su amor me callaba la boca. Él con su amor me callaba la boca. Y yo quería discutir y mostrarle pruebas de que, y él con su amor me callaba. Él me decía, vamos a comer, vamos a tocar la guitarra, vamos a cantar, vamos a hacer otra cosa. Y cuéntame, ¿qué hiciste de niño? Y cuéntame esto, y cuéntame aquello. Él quería hablar y yo quería discutir del por qué Yeshua no era el Mesías, pero él me desviaba. Entonces, yo comienzo a querer profundizar más en el tema de Yeshua para poder discutirle a ese pastor y mostrarle a ese pastor, porque yo estaba encaprichado que ese pastor, nunca ni un pastor me había podido doblegar, porque ese no quería escucharme hablar. Sin embargo, todo el tiempo me hablaba del amor y yo le decía, quítese la sonrisa ridícula que tiene en la cara cuando me habla de Yeshua, porque yo no me estoy riendo con usted. Esa era la forma en la que yo le trataba. Y sin embargo, él me sonreía y me decía, ¿cómo yo te amo? Tú no sabes cómo yo te amo. Y se paraba y me abrazaba y me decía, él junto con su esposa, por algo el Eterno te escogió porque tienes ese carácter, decía él, tan fuerte, ese carácter, y lo que el Eterno va a hacer contigo va a ser tremendo, me decía él. A lo que entonces yo comienzo a profundizar en los temas alágicos más profundos. Y yo tenía que secarme los ojos porque cuando comencé a ver las cosas con el conocimiento que yo ahora tenía, no podía creer lo que yo estaba leyendo. En los propios libros de nuestra ley, en las propias escrituras de nuestros rabinos, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Tanto así, que cuando leí algo, que si me permite, lo escribió el Ramjal hace 400 años atrás en su libro que se llama Sefer Alikutim, libro de las mayores leyes, donde él escribe, con toda seguridad Yeshua, el Nazareno, fue el Mashiach Ben Yosef, que el pueblo no lo recibió a causa del Sinat Hinam, del odio gratuito que hubo en su generación, y lo maldijeron como un bastardo, sin saber que solo un bastardo podía estar delante del sumo sacerdote de Israel. Cuando yo leo esto, yo comienzo a llorar de una manera impresionante. Porque para aquel que no entiende la ley a profundidad, doctor, el sumo sacerdote tenía campanas en el vestido, nadie podía mirarle a la cara. Pero si alguien era acusado de ser bastardo,
Únicamente allí podía levantar los ojos y mirar a los ojos al sumo sacerdote. Y cuando estudiamos a profundidad, sabemos que para hacer el traspaso sacerdotal tenían que mirarse a los ojos el uno al otro. Wow. Y eso sucedió con Yeshua frente a él. A Caifás. Qué profético eso, qué cosa tan impresionante, ¿ah? Entonces yo comienzo a llorar de una manera impresionante. Recuerdo que yo llamo al pastor y lloro y le digo, yo fui tan ciego. Le pedí inmediatamente ser sumergido en las aguas y él con qué placer se fue a sumergirme en las aguas del Jordán. Yo ahora tenía un problema, hablar con mi futura esposa y decirle que yo creía que Yeshua era el Mesías. Wow. Y cuando le cuento a ella primero, cuando tú le dices a un judío israelí, yo creo en Yeshua, anímame en Yeshua, él te va a mirar y te va a decir, ve mí, ve Yeshua, por Josué. Y cuando tú le dices Yeshua HaMashiach, entonces ya él cambia la cara y él entiende absolutamente todo. Sí, porque es el mismo nombre, Josué y Yeshua en hebreo. Absolutamente. Entonces cambia por completo la cara y me mira y me dice, tenemos prohibido hablar de él. No, pero escúchame, tenemos prohibido hablar de él. No, pero escúchame, le decía. A lo que ella va y le cuenta a su hermano. Y aquí es donde comienza la parte muy interesante. Y yo quiero que si tú eres judío y estás viendo esto, tú escuches. Porque lo que voy a declarar en este momento es puro conocimiento judío, que nunca antes en ninguna parte se reveló. Y esta es la llave para que los judíos crean que Yeshua es el Mesías de Israel. Y que de una vez por todas las escamas de los ojos de nuestro pueblo caigan por completo. Cuando pasó esto, los hermanos de mi novia se van rápidamente a contarle a los grandes rabinos de la yeshiva que yo estaba creyendo en Yeshua. Yo estaba en la casa de este pastor visitándolos y recibo una llamada del director de la yeshiva, se llama Rosh Yeshiva, cabeza de la yeshiva, donde me dice Meyerstein, y me dice por los dos apellidos, me dice Katzburg Meyerstein, quiero verlo en mi escritorio, en mi despacho, a las 2 en punto de la tarde. Me habla en ese tono que yo sentí algo y le dije al pastor, ¿puede usted llevarme en el carro hasta la yeshiva? Y el pastor me dijo, sí, yo nunca vi una yeshiva. Y le dije, usted va a entrar y va a ver, pero usted se va a quedar afuera en el pasillo porque lo que va a ver ahí es guerra. Y él agarró y me dijo, inmediatamente, me dijo, yo te espero afuera. Orando, Cuando yo entré, sí, orando e intercediendo. Claro, cuando yo entré, se me pararon los mashgichim, que son los encargados del control, ¿no? Como serían los preceptores de las escuelas secundarias, y no me dejaron ni siquiera llegar a mis compañeros a hablar con ellos. ¿Qué edad tenías en ese momento? 18 años, recién cumplidos. Inmediatamente se me paran los mashgichim en la puerta, me recuerdo muy bien, y me dicen, el rabino lo está esperando en la oficina. Y yo le digo, ok, me voy a la oficina, y cuando entro a la oficina, estaba el gran rabino Steinman de bendita memoria, estaba mi Rosh Yeshiva, estaba otro rabino más presente y había un escriba de un lado y otro escriba del otro lado con computadoras abiertas para escribir todo lo que yo iba a decir. Entonces yo le dije a ellos, irónicamente, ¿no? Así que me llaman a un Din Torah y no me dan, un Din Torah significa un juicio de Torah. Me llaman a un Din Torah, un juicio de Torah y ni siquiera tienen la delicadeza de dejarme que yo me prepare. Le digo, pero hacer juicios incorrectos e injustos creo que ha sido siempre la especialidad de los jueces del pueblo de Israel. Insolente, me dicen automáticamente. ¿Cómo se atreve a hablarnos de esa forma? Entonces yo entro y les digo, no, simplemente lo digo. La ley dice que para citar a un Din Torah necesitan, le digo, una persona ser avisada mínimamente con 7 días de anticipación. Y ustedes no me están avisando, me trajeron con engaños. Pero hacer juicios en base a engaños, nuevamente lo digo, es la especialidad de ustedes como jueces de Israel. Oh my God, eso le dijiste. Eso les dije. Ellos me miran y me dicen, Mejutzesh, Titvayash leja, atrevido, toma vergüenza en la cara. Atán mula dayanim shel am Israel, estás delante de los jueces del pueblo de Israel. Entonces el rabino Steinman estira la mano para que yo le dé un beso en la mano y yo me rehúso.
Y le digo, ni siquiera la mano de mi padre nunca beso, y menos la mano, le digo, de mi abuelo, no voy a besar su mano, le digo. Sencillamente. Para ellos es una falta de respeto, porque para ellos el ósculo santo es cuando tú besas la mano del maestro. Entonces, ellos dicen, escuchamos por aquí y por allá que tú crees que este personaje, el cual su nombre tenemos prohibido de pronunciar y que se ha borrado entre los nombres de nuestro pueblo, es el Mashiach. A lo que yo respondo, escuchamos por aquí y por allá, eso me huele a la shorara, a la lengua del mal, al chisme, Regilut, Motzi Shemra. Le digo, ¿qué acaso no está prohibido? Le digo, hay un ilhot completo de Rambam, le digo, y en el Shulchan Aruch, en las leyes judías, yo les estaba citando leyes que nos prohíbe hablar y escuchar chismes. La Zrat, le digo, la lepra fue dada principalmente por el escuchar chismes. Torah pura. Toda basándome en la ley. La y ellos entonces me dicen, ¿crees o no crees? Y yo le respondo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Entonces, uno de ellos se agacha inmediatamente a buscar los 13 principios del Mishneh Torah de Maimónides y le digo, anima a mí bemunash lema beviata Mashiach, lo me shane kamazman y kajlo avalani hakelo. Yo creo fielmente en la venida del Mashiach, no importa cuánto tiempo le tarde, yo sé que él llegará. Y si crees en los principios, me dijo, ¿por qué entonces declaras que él es el Mashiach? Me temblaban las piernas, yo tengo que reconocerlo. Me temblaban las piernas. Pero no te faltaba la valentía, No me faltaba. Yo estaba diciendo dentro mío, si no lo hago esto ahora, no lo haré nunca. Si no lo hago esto ahora, Yeshua, si no vuelvo a levantar en honor de tu nombre, no lo voy a volver a hacer nunca. Pero en mi parte humana, yo estaba diciendo, trágame tierra. Estos son los jueces del pueblo de Israel. Estos son los jueces del pueblo de Israel. Y por otra parte, interna, yo estaba diciendo, yo necesito demostrarte, Yeshua, que yo te amo. Y si para demostrarte que yo te amo, yo tengo que estar en conflicto con mi propio pueblo, pues lo haré. Ah, qué decisión tan tremenda. Entonces le digo, responderé a su pregunta si ustedes responden a 4 preguntas mías. Y ellos me dicen inmediatamente, por favor, pregunta. Le digo, la Gemara, el Talmud, en el Masaje de Rosh Hashanah nos dice que la puerta dorada, la que no podía ser abierta por 20 hombres como Goliat, un 14 de Nisan fue abierta de par en par, cerca de las 3 de la tarde, hora del sacrificio. Le digo, el aceite del templo fue derramado y el incienso apagado. Los sacerdotes pagaron a testigos falsos para que digan que nunca jamás la puerta fue abierta. Ellos comenzaron a toser. Le digo, la misma Gemara nos cita 2 capítulos después. Interprétanos eso al español, lo que acabas de decirles. Lo que acabo de decir es lo siguiente. La ley judía nos dice que un 14 de Nisan, el día del sacrificio de la Pascua, la puerta dorada, la puerta que hoy día está sellada, únicamente ya podía ser abierta por el sumo sacerdote. La puerta oriental. Exactamente. Ella únicamente podía ser abierta por el sumo sacerdote del pueblo de Israel o por el rey Mesías. El aceite del templo jamás iba a ser derramado si el rey Mesías no se hubiera manifestado. Y tampoco el incienso haber sido apagado. Pero nos dice la Gemara que el incienso fue apagado, el aceite derramado y la puerta fue abierta. ¿Cuándo? De par en par. ¿Cuándo? El 14 de Nisan. El día de la paz, el día del sacrificio de la Pascua. Y nos dice, es más, nos dice 40 años antes de la destrucción del templo sagrado. O sea, en el año 30, año en el que muere Yeshua. Así lo dice. Textualmente dice, y los candados y todo cayeron al suelo. Es muy fuerte. Aún más. Ese escrito está en la Gemara, ¿verdad? Eso está en la propia Gemara. Eso está escrito en la ley judía. Vamos más allá. Vamos más allá. Git. Bien. Esa fue la primera pregunta que le hiciste. Esa fue la primera pregunta que les hice. La segunda pregunta fue... pero ¿qué respondieron cuando dijiste esa pregunta? Nada, dijeron que no tenían respuesta. ¿Cómo es? La segunda pregunta es, le digo, 2 chivos eran consagrados. Le digo. Uno de ellos a Hashem, otro de ellos a Azazel. Le digo,
Exactamente. Le digo, entonces, que era enviado a Azazel y era, le digo, por la cuestión de los dos ángeles, Asa y Bezael, le digo que fueron los ángeles que corrompieron a la humanidad. Le digo, el segundo, le digo, el chivo que era enviado al despeñadero, a él se le ponía una cinta en los cuernos. Y si él volvía con las cintas cambiadas de los cuernos de rojo a blanco, significaba que Hashem había perdonado los pecados del pueblo de Israel. La misma Gemara, en el mismo tratado de Rosh Hashanah, simplemente que 2 capítulos después, nos dice que 40 años antes de la destrucción del templo, el chivo nunca más vuelve con la cinta de los cuernos cambiada, haciendo referencia a la profecía de Daniel, donde nos dice que a la mitad de la semana 70 el Mashiach interrumpiría los sacrificios del templo. Pura ley. Sí, sí, y fueron suspendidos. Completamente. Entonces ellos comienzan a mirarse entre ellos y empiezan a toser. Y uno de ellos me dice, ¿y tú crees que eso lo hizo Yeshua? Con arrogancia. Y me dice, él robó el nombre del Eterno de los sacerdotes del templo. Le digo, conozco la historia. Simplemente hay 2 problemas. El Yeshua que aparece en la Gemara no es Yeshua. Y lo voy a redactar, lo voy a recalcar. ¿Por qué? Le digo, existe el personaje, le digo, bórrese su memoria de nuestro pueblo, era muy usado, le digo, anteriormente para todos los enemigos del pueblo de Israel. Existe uno 150 años antes de Herodes y existe otro en las épocas de Rabí Akiva, muchos años después. Y estamos hablando, le digo, de un Yeshua que existió durante Akiva, el que estaba en Yamnia, en Yavne. Exactamente. Y le digo, estamos hablando de un personaje que existió durante las épocas de Ordus, le digo, y durante las épocas de Pilatus. Por lo tanto, estos 2 personajes son nombrados en la Gemara. Y si estos 2 personajes son nombrados en la Gemara, le digo, nunca jamás este personaje existió en medio. Entonces, estos 2 personajes, estos 2 Yeshua no existen. Ahora le digo, lo que sí puedo llegar a decirles es lo siguiente. Le digo, los sacerdotes que ustedes aseguran tanto en el pueblo de Israel que estaban en aquella época, ¿eran descendientes de Aarón a Cohen? Ellos se miran y dicen, ¿descendientes de Aarón? Claro que sí. Y le digo, Rabanim, ¿ustedes están de acuerdo, excelencias, en que eran parte del linaje de Aarón? Claro. Pero si la misma Gemara dice que Ordus, Herodes, mandó a matar a todos los descendientes de Aarón por miedo a que ellos lo destituyeran. Y el único que quedó vivo de todos los descendientes de Aarón, por consejo de Baba Ben Buta, quien fue el único de los últimos sabios que quedaban, fue Yohanan, hijo del sumo sacerdote Sejaría. Y le digo, ¿y quién es ese Yohanan? Juan el purificador, Juan el Bautista. Le digo, Juan el purificador, Yohanan Amatvil, Juan el que sumergía, que fue, le digo, y se tuvo que esconder con los esenios para que no lo mataran. Entonces ellos empiezan a mirarse entre ellos y le digo, es más, ¿cómo se traspasaba de sumo sacerdote a sumo sacerdote? Ajá, el oficio. El oficio, le digo, presten atención que hasta Juan hablaba del establecimiento del reino. Le digo, porque el oficio sacerdotal siempre fue hablar, Atem tiulim mamlechem kohanim, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. O sea que el oficio del sacerdote siempre fue hablar del establecimiento del reino de Hashem. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Le digo, cuando Yeshua baja, que nosotros hicimos esa ruta juntos, sí. Desde Nazaret hacia el Jordán. Sí, la hicimos juntos por la hicimos juntos, sí. Baja la profecía, o sea, las cartas apostólicas son tan precisas en hacernos saber que fue en un otoño en primer lugar, porque en otoño, ¿cuándo es otoño en Israel? Otoño es después de la fiesta de Sukkot, que era la única fecha en la cual se cambiaban los sumos sacerdotes de Am Israel para poder que un nuevo sacerdote entre para consagrar las próximas 7 fiestas. Y esa fue la época que Jesús baja de Nazaret. Exactamente. Veníamos la carta apostólica para ser purificado por Yohanan. Y le digo, ¿y cómo debía de ser la purificación de estos sumos sacerdotes? Le digo, el que iba a salir, le digo, purificaba al que iba a entrar, se acercaba según Alajá, según la ley, y le recitaba el nombre del Eterno al oído derecho. Y eso fue lo que hizo Yohanan con Yeshua. Exacto, sí. El Eterno aceptaba el nuevo sumo sacerdote, tenía que descender una paloma blanca en señal de aceptación. Oh my God. Entre una alianza. Ellos se miran entre ellos y nos dicen,
Y me dice uno de ellos, él escupió en tierra en Shabbat y le puso sobre los ojos de un ciego. En primer lugar, le digo la palabra Elohim en Shemot. Nos dice a nosotros en la parashá, le digo, Elohim. En Éxodo. En Éxodo nos dice a nosotros, le digo en la parashá, que él es dueño de todo el poder, que de todos los poderes, le digo. A Tatie le dice Dios a Moshe, tú serás Elohim para Faraón, Elohim para Faraón. Pero ¿qué significa? Yo te daré a ti el poder sobre los cielos y la tierra delante de Faraón. Es lo que le está diciendo a Moshe. Le digo, está escrito en la misma Gemara, le digo que aquel que sea el sumo sacerdote de Israel ocupa el lugar de Moshe. Por lo tanto, le digo, es Elohim para el pueblo de Israel. Por lo tanto, tiene poder sobre los cielos y la tierra, y un sumo sacerdote tiene poder de romper el Shabbat dentro y fuera del templo. Le digo, eso dice la halajá. Por lo tanto, le digo, el rabino Chaim Kanievski también dijo que en la saliva del primogénito está la salud para los ojos. Wow, por eso escupía y por eso lo ponía sobre los ojos y se sanaba, porque estaba dentro de la ley. Absolutamente. Entonces ¿cómo te dicen ellos a ti que él escupía, que era lo que era contrario a lo que decía la escritura? Absolutamente. Ellos, y después me dice, él le curó a un paralítico y le dijo que recoja la camilla y se vaya en Shabbat, lo cual está prohibido sacar algo de una propiedad privada a la propiedad pública. Y le digo, ustedes se olvidan que el rey Salomón decretó un Irub, que es una propiedad única sobre toda la antigua Galilea, para conectar, le digo, a todas las aldeas que habían alrededor. Por lo tanto, le digo, era una sola propiedad. Entonces se quedan sin palabras y uno de ellos... o sea, la sacaron, pero estaba dentro de la propiedad establecida. O sea, no estaba dentro de la propiedad establecida. Era una línea imaginaria que el día de hoy funciona como hilos que se ponen para marcar una sola propiedad, para que la gente pueda sacar, por ejemplo, su libro o su talit durante el Shabbat y no estar rompiendo el Shabbat entre las leyes rabínicas, que bien sabemos que Yeshua rompió muchas de ellas. Por ejemplo, cuando transforma el agua en vino, estos días le explicaba yo a un grupo de hermanos que estaban aquí en Israel. Les digo, ¿ustedes sabían que cuando Yeshua le dice a su madre, le dice, madre, no es mi tiempo todavía, no lo dice de una manera despectiva? En las bodas de Caná, le digo que fuimos al pozo, estuvimos en la boda de Caná, y los monjes nos dejaron entrar dentro, donde está el pozo, de donde él quita el agua para transformar en vino. Entonces, yo le explicaba a este grupo de hermanos que estuvieron compartiendo con nosotros el viaje en Israel. Les decía a ellos, mira esto, les decía a ellos. Se terminó el vino, la madre de Yeshua estaba en una posición importante. ¿Qué significa esto? Que ella era una de las organizadoras. Ella viene y Yeshua le dice, madre, en pocas palabras, mi señora, no es mi deber preparar el vino para esta fiesta. ¿Por qué él se está refiriendo? Porque su deber era preparar el vino para las bodas del Cordero. O sea, madre, la encargada de esta fiesta eres tú, no yo. Pero si me lo hiciste, yo voy a hacer el vino, pero a mi forma. Fíjate que dice, no es aún todavía mi tiempo, y no era eso, esto no es todavía mi tiempo, sino que hablaba de que no era su oficio convertir el vino ahí, sino el vino para las bodas del Cordero, que hablamos justamente en eso. ¿Qué es lo que pasa? Él le dice a los empleados que tomen las tinajas que eran para la consagración de las mikve y que pongan un poco de vino dentro y bajen las tinajas adentro de la mikve, adentro del estanque de purificación, para entonces, así, si esa tinaja bajo la ley farisaica, y por eso sabemos que eran fariseos, que eran prushim, sabemos también que Yeshua era fariseo, por ello, si esa tinaja tocaba el agua de la mikve, quedaba impurificada totalmente porque había un poco de vino dentro de ella. Y Yeshua lo que está haciendo es romper con esos decretos rabínicos que lo único que hacían era estorbar al pueblo y hacer que se alejaran más de Hashem. Tanto así que uno de estos rabinos me responde y me dice así. Me dice, ¿cómo pudo estar celebrando con sus discípulos un día la cena de la Pascua y pueden morir al otro día como sacrificio de la Pascua? Y aparte me dice, en la Torá dice que ni un hombre morirá por el pecado del otro. Yo le digo, muy interesante, eso es verdad. Le digo, pero todo lo que se compra... Un argumento fuerte que tienen ellos. Un argumento muy fuerte. Le digo, pero todo lo que se compra con el tesoro del templo pasa a ser ofrenda para el templo. En primer lugar. Le digo, en segundo lugar, le digo, en los escritos del rabino Zvi Lichtenstein,
nos dice que una sola vez en la historia hubieron 2 fiestas de Pesaj en el mismo año. Cuando los saduceos decidieron pagar a testigos falsos para que digan que la luna nueva había aparecido un día después, para que el contaje para la fiesta de Pesaj comenzara un día más tarde, los fariseos dijeron: de ninguna manera el contaje comienza hoy. Los saduceos, a fin de congraciar con Roma, querían que la fiesta caiga durante un Dominus. Ellos no. Entonces, por ello fue que los fariseos pudieron celebrar el Pesaj, la Pascua, un día antes, y por eso Yeshua celebró con los discípulos Pesaj un día antes, pero como los saduceos controlaban la autoridad del templo, Yeshua fue sacrificado un día después. Wow. Por eso pudo estar con sus discípulos un día antes y ser sacrificado para la autoridad del templo perfectamente un día después. Wow. A lo que los rabinos responden esto, apóstol: retírate. Buscaremos un experto en las leyes del templo para que hable contigo. Pero hijo, tú tenías ahí simplemente 18 años, tienes 18 años. unas autoridades de leyes y los agarraste con la misma Gemara, con la misma Torá y los quebraste. Pero la misma ley, y es por eso que odian, porque ellos dicen: se crió en nuestras escuelas, se visten como nosotros, hablan como nosotros y utilizan el conocimiento. Eso me lo dijo un día un rabino: maldita la hora en la que te metiste a las escuelas talmúdicas a estudiar, porque utilizas todo el conocimiento que te hemos dado hoy día y eres para nosotros a desenmascararlos. Así es. A mí me llaman, apóstol, a amenazar de que me van a matar. ¿Sí? Llaman a mi familia a amenazar de que nos van a matar. Vete de Israel, te pagamos para que te vayas de Israel. Te llaman y te dicen cosas así. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eres una piedra en el zapato en Israel para ellos, dura, y ¿sabes qué? Tienen un temor grande de tocarte. No solamente eso, apóstol, inventan difamaciones, intentan ensuciar la imagen, pagan a las personas para que digan mentiras. ¿Por qué? Porque son expertos en hacer eso. Ya lo hicieron en el pasado con el Mashiach. ¿Sí? No lo van a hacer hoy día con nosotros. Son expertos en hacer todo esto. Contestaste las 4 preguntas que le hiciste a los... Ni una de las 4 preguntas ellos pudieron responder, sino que me dijeron a un tribunal superior, ¿correcto? Me mandaron a un tribunal superior y en el tribunal superior decidieron que venga una persona a darme clases y mi mamá se reía porque cada vez que esta persona venía salía más confundida de cómo entraba esta persona. Te estaba dando clase y salía todo confundido con las respuestas tuyas y el debate. Porque yo no discutía con él con el Nuevo Testamento, yo le discutía con la propia ley judía que él conocía. La Gemara y con el Talmud y con la Torá, no usaba el Nuevo Testamento. Yo no usaba el Nuevo Testamento. Es que si lo usa el Nuevo Testamento te dice que eso no es Biblia, que eso no Exactamente, es entonces yo usaba Rambam Meforash, Shulchan Aruch, Gemara, Mishnayot, usaba todo lo que teníamos. Todos los escritos rabínicos. Todos los escritos rabínicos. Y yo le decía: tú eres más grande que el Ramjal, porque el Ramjal escribió esto. Tú eres más grande que el rabino Chaim Kanievski, porque él escribió esto. Tú eres más grande que Rambam, porque él escribió esto. Y ellos se quedaban: oh, no puede ser. No puede ser. ¿Y en qué terminó ese otro tribunal finalmente? No, el otro tribunal finalmente terminó en el que no pudieron hacer nada, únicamente, vamos a decir así, retirarme la licencia como rabino. Wow. Pero no quitarme la ordenación. ¿Qué significa? Ellos no eso porque a ti te ordenó el Rambán, ¿cómo se llama? El rabino Chaim Kanievski. Por eso, y era una autoridad máxima. ¿Cómo pudieron hacer eso? Ellos no pueden. ¿Qué significa esto? Ellos no pueden quitarte la ordenación, pero pueden deshabilitarte. ¿Qué significa? No te puedes hacer cargo de una sinagoga en Israel. Claro. No te puedes. ¿Me entiende? Pero ¿qué significa? Eso no significa que tú no puedas servir como jurista de la ley judía, que eso se llama Toem Rabbanim. ¿Ok? No pueden deshabilitarte eso completamente. Y aún sigues teniendo el título de Rab. Ellos tienen que aún seguir respetándote como Rab. ¿Ok? Como maestro de Torah o como señor de Torah.
ellos deben de seguirte respetando. Es más, yo tengo los títulos colgados aquí atrás. Ellos deben de seguirte respetando como tal. Ellos no pueden ir contra la ordenación. ¿Ok? Lo único que es como que no te permiten, porque al ellos darte la licencia nuevamente, el Estado de Israel está obligado a pagarte un sueldo. Y ellos dicen, no vamos a darte dinero a ti porque tú crees en Yeshua. Pero si fueran rabinos que casan homosexuales, casan lesbianas, hacen cosas indebidas, ellos aún así siguen manteniéndole los sueldos y siguen manteniéndole todo el tipo Pero de tú cosas. que crees en Yeshua, Yeshua no te permiten salario ni nada, Nada, te privan de nada. todos tus derechos. Te privan de todos los Rabino, derechos. para terminar, mucha gente judaizante que practica el judaísmo hoy día y en muchos casos pues muy desubicados en el contexto de la escritura, porque tienen un rabinismo muy latino, muy occidental, no tienen nada que ver con el verdadero rabinismo que está ahí en Israel, no conocen la Torá y la Gemara como tú la conoces, porque no están formados de esa manera, sino que tienen un montón de doctrinas más occidentales que cualquier cosa y prácticas totalmente erradas que hacen porque se copian de este y el otro del otro, y total es que eso está más alejado de lo que es el verdadero judaísmo y de lo que es la verdadera Gemara y lo que es la verdadera Torah. ¿Qué tú tienes que decirles no solamente al pueblo de Dios en general, sino a todas aquellas personas que sostienen todavía una doctrina practicante con la alajá, con los minjaim, las tradiciones? ¿Alguna palabra para los que lo guardan las tradiciones, los minjaim y la alajá, que todavía creen que eso está activo? Danos una palabra a nosotros y a aquellos que están mal practicando lo que es la ley mosaica o lo que es el judaísmo. Pues lo primero que yo voy a decir es lo siguiente. La mayoría de estas personas ni siquiera hablan hebreo, lastimosamente. Y es un tema que me encanta que usted haya podido preguntar porque es algo que discutimos a diario con esto. Muchas personas llamándose maestros de Torah y no saben ni siquiera hablar en hebreo. Maestros de Torah y ni siquiera saben mantenerte una conversación en hebreo. Yo para poder ser maestro de Torah tengo que saber hablar hebreo, en primer lugar. Wow. En segundo lugar, tengo que saber rezar de memoria, saber todas las brajot, saber diferentes tipos de cosas. Vamos por lo segundo. Estoy muy cansado de ver personas de que no entienden una diferencia, y yo estoy escribiendo un estudio con referente a esto. La diferencia entre lo que Yeshua enseñaba, que se llama Agadá, que Yeshua transmitía. Agadá, ¿qué significa? La enseñanza en forma de un relato con amor de la alajá, que no te explica el por qué tienes que hacerlo, sino que simplemente te ordena y te deja vacío. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender totalmente, ¿sí? Lastimosamente, estas personas se creen más judías que los judíos. Y esto radica en el que hay en Internet una cantidad de conversos al judaísmo, perdón la expresión, pero ese es el nombre, gerim, conversos, que están hablando de dvarim metupashim, se dice en hebreo, cosas sin sentido, y que la gente les cree porque tienen una barba larga y se dejan peyes. O sea, vamos a hacer un alto ahí. Yo he vivido la experiencia y certifico lo que estás diciendo. Va a ser que uno es muy educado y prudente, pues uno no va a estar nombrando personas, atacando gente. No, yo no nombro personas. Sí, yo igual. Pero, hermano, yo he visto gente con el talí puesto, con el tzitzit, que el tzitzit se ve por todos lados, los bordones, la barba, todo, pero cuando hablan y dicen cosas, es una verborrea de errores y de cosas que no tienen ningún fundamento ni de la Torá. Terrible. Y la gente lo sigue creyendo que saben algo porque dicen Baruch Hashem Adonai. Mira, en primer lugar, esta es una de las tantas cosas que yo siempre rescato de esto y siempre digo, el talit nunca es usado para predicar, jamás. El talit únicamente es usado para poder rezar o orar. Oye, páralo ahí. Esta gente antes de empezar a ministrar o a predicar, se ponen el talit en los púlpitos. Eso está mal, mira lo que tú estás enseñando, exactamente, vuelvo a repetir. Está prohibido.
Cuando yo me pongo el talit, yo hago una bendición que digo, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ¿ok? Asher kideshanu bemizvotav vetzivanu leistatef batzitzit, ¿ok? Cubrirme con tus tzitziot. Yo estoy bendiciendo, ¿ok? Y al ponerme yo el talit, no puedo hablar. Debo estar concentrado únicamente en la tefilá, en la oración, ¿ok? Que va a salir en el sidur. Yo tengo que concentrarme en eso, porque inmediatamente después me tengo que poner los tefilín. Claro. Entonces no puedo hablar. Y la gente se para con talit pensando que puede estar hablando. Y en realidad esto se llama, perdón que lo voy a decir, pero se llama Hoser Zeut, falta de identidad en Yeshua. Wow, hermano, pero mira qué cosa te nos estás enseñando tú hoy. Mira, estás derrumbando allí todo este judaísmo Doctor, pagano. Eso es un judaísmo. Mira, mira lo que voy a decir, vamos a hacer. mira lo que voy a decir, Rabino. Esto va a sonar como un disparate. Eso es un judaísmo, pero un judaísmo pagano. No sé si me entendiste. O sea, están haciendo todo lo contrario. La gente cree que saben Doctor, algo porque ellos no están entendiendo lo que están haciendo y es una verá, es una transgresión a la ley. Tocan el shofar en Shabbat, lo cual está prohibido. No se toca el shofar el día de Shabbat, ¿ok? Llaman a que la congregación se congregue en Shabbat y no en domingo. Y tú le dices a las personas, ¿por qué? Si el Shabbat fue creado para pasar con la familia, para descansar. ¿Por qué hacen reuniones y hacen haftarí, hacen todas estas oraciones de la mañana, de la tarde, de la noche, en congregación cuando No bíblicamente fue creado para esto? Le digo, una cosa es Israel, le digo a las personas, una cosa es Israel, donde hay una sinagoga en cada esquina. Otra cosa es que tú tengas que subirte a un carro y conducir el día de Shabbat 40 minutos, una hora para llegar a la congregación. Le digo, tú estás transgrediendo si vamos a ir al caso Shabbat. Mejor quédate con tu familia, disfruta. Yo he tenido casos, doctor, que gente me dice, no voy a la playa con mi hijo porque es Shabbat. ¿Pero por qué? Si Shabbat fue creado para que tú disfrutes con tu familia y puedas darle kavod a Kadosh Baruj Hu, puedas darle honra al santo bendito sea. Así es que yo creo el Shabbat, de esa manera. Entonces, le digo, ¿cuál es el problema de reunirte en una congregación un domingo? Ay, porque el domingo es Dominus. Por Dios, en las sinagogas de Israel también se reza los domingos. Se saca la Torá también, le digo, se lee también. Le digo, esto es algo ridículo. Las personas no entienden. Y yo siempre cuento como anécdota, algo muy gracioso. Estaba en Argentina dando una conferencia, ¿ok? Y llegaron mis primos Guido y Ezequiel. Mi tía, la prima de mi madre, es la presidenta de la Asociación Mutual Israelita de Argentina. Y ellos llegaron con unos jeans así, vestidos a la moda, con una remera, con un pelo así largo. Y en la congregación donde llegaron, esa gente parecía más judía que nosotros. Ellos estaban con kippah, con talit, con esto, con aquello, ¿no? Los verdaderos judíos estaban normales. Y entonces yo me paro y cuando me paro digo, pues doy el placer de tener aquí a Guido, no digo su apellido, ¿no? Y a Ezequiel le digo, hijos, le digo, de la tía Erika, quien es, le digo, la presidenta de la Asociación Mutual Israelita de Argentina. Y ellos se quedan mirando, ellos son judíos. Y el apellido ya te lo dice todo. Y fuera de ello le digo también la tradición. Entonces le digo, es algo tan tonto de ver. Porque las personas piensan que la mayoría de los judíos aquí en Israel son observantes y eso es falso. En Israel el 70% de los ciudadanos israelíes son laicos y el 45% son ateos. Ni siquiera creen que existe un Dios. Wow. Y son más judíos que los que salen en los canales de YouTube hablando tonterías. Perdón la expresión, pero esa es la realidad. Wow. Son más judíos que los que salen por allí. Entonces, las raíces hebreas declaran, por ejemplo, que Yeshua es Yahweh. Entonces tú te quedas mirándole a la persona y le dices, ¿quién es Yahweh? Yo no lo conozco. Si tú le das a un judío para que te lea el Shema Meforash, yo tengo un amigo israelí, se lo hice adelante de una pastora, esto, un día, porque la pastora estaba con que era Yahweh y era Yahweh y era Yahweh el nombre del Eterno. A lo que yo le digo, por favor, pastora, escuche esto, le digo. Dios no necesita un nombre. Dios es Señor sobre todo lo que fue creado. Los únicos que necesitan ponerle un nombre a Dios, le digo, son los pueblos paganos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Él está diciendo yo soy,
Él está diciendo, yo soy el que existe porque quiere existir, el que es porque quiere ser. Ni usted, ni yo, ni nadie es porque quiere ser. Él es supraexistencial, él creó la existencia. Él lo hace todo porque se le da la gana, en primer lugar. En segundo, si usted le pone el Yud Kei Bab Kei a un israelí para poder leer, él te va a decir, yo se lo digo esto a mis amigos israelíes a veces, dime cómo se dice el nombre de Hashem. Ellos te dicen, Azur, está prohibido. Y le digo, pero dímelo. Y se acercan y te susurran, Jehová. Se dice Jehová. O sea que tan lejos la iglesia cristiana no estaba. De decir Jehová a decir Jehová. Sí, de Jehová, o la G de española. Jehová a decir Jehová, porque Jehová. es una ya. Es una yud. Entonces le digo, no estaban tan lejos. Ajá. Le digo, entonces, ¿qué es lo que ocurre, doctor? En este último tiempo le puedo decir algo. Yo me he dado cuenta de una cosa. Hemos dejado, intentando ser diferentes, careciendo de la identidad que únicamente Yeshua nos da, a través de su sangre derramada. Y cuando nosotros entendemos, porque a nosotros no nos dicen, ponte kipá, ponte talit, ponte esto y serás salvo. No, nos dice, si creyeres fielmente que Hashem envió a Yeshua a morir por tus pecados, serás salvo tú y tu casa. Si creyeres fielmente que Hashem envió a Yeshua a morir por tus pecados y que Él lo resucitó de entre los muertos, esa es la declaración que se nos da a nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día pensamos que no basta con creer fielmente que Yeshua, que el Padre lo resucitó de entre los muertos y que Él lo envió. Basta, tenemos que ponernos kipá, tenemos que volvernos y ser extremadamente legalistas. Y yo hoy día, y lo digo yo, como alguien que vivió en el mundo ultraortodoxo, que conoce perfectamente al mundo judío, entiendo por qué Pablo en un momento dijo, judío de judíos, criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, vivo en Israel, convivo con los ultraortodoxos y he tenido el placer de que el rabino Chaim Kanievsky me tome de las manos, pero todo eso lo tengo por basura desde el momento en que Yeshua tocó mi corazón. Pero el mismo caso tuyo y de Pablo en ese sentido, aquel era Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Tú creciste a los pies del rabino que también que era una autoridad, y mira lo que estás diciendo, lo tengo por basura, ya tengo a Yeshua, la misma situación. Exactamente lo mismo. Yo no necesito más. Necesitamos tu escuela, tu yeshiva, para empezar a estudiar mejor Torah y aprender lo que realmente dice la escritura hebrea. Segundo, para terminar, dame 3 razones básicas por qué el judío común, religioso, no acepta a Yeshua como Mesías. 3 cosas que tengan peso según ellos. En primer lugar, porque se les prohíbe estudiar las profecías. Ni un judío conoce el Antiguo Testamento prácticamente. Se les prohíbe estudiar a las profecías. Y eso viene desde los tiempos de los prushim, de los fariseos, porque los fariseos no creían en los profetas. Se les prohíbe estudiar las profecías. Segundo, porque están confundidos y piensan que Yeshua fundó el cristianismo. Claro, craso error. Él no fundó ningún cristianismo, jamás. Absolutamente. Más, se le conocía como los Zadik. El movimiento de Yeshua se le conocía como Zadik, o los del camino, o los justos, pero nunca cristianos. Eso vino en Antioquía en el año 40. Absolutamente. Y en tercer lugar, porque el pueblo judío está muy lastimado por el mal testimonio que los que se dicen creer en Yeshua han dado para el pueblo. Sí. Y sobre todo el cristianismo histórico. El cristianismo absolutamente. Histórico el mayor testimonio que un judío puede recibir se llama amor. Se llama amor. Y es lo menos que expresa la iglesia de hoy día. Y es lo menos que expresa la iglesia de hoy día. Por eso es que mi esposa y yo estamos lanzando ahora para la fiesta de Pascua, para esta Semana Santa, un viaje aquí para Israel, donde el gobierno de Israel nos concedió el cenáculo. Para el día de la Pascua en la noche, utilizar el cenáculo a nosotros, para poder hacer la cena de la Pascua en el cenáculo, donde fue el aposento alto, donde Yeshua compartió con sus discípulos la última cena. Sí, el Pesach, la celebración de Pesach.
Y yo le decía a mi esposa estos días, mi amor, verdaderamente cómo se ha perdido el respeto por lo sagrado que representaba la última cena. Está escrito que cada vez que los apóstoles se reunían, partían el pan y compartían el vino para anunciar la muerte del maestro hasta que él venga. Y hoy día ya no se da importancia a esto. Le digo y él a ordenó, ella, él así lo ordenó. y él así lo ordenó. Entonces le digo, hoy día estamos dando más importancia a tantas tradiciones que verdaderamente a lo que es importante, a lo que el maestro nos ordenó y a lo que el apóstol Pablo nos transmitió en su conocimiento. Porque para aquellos que no saben, si no hubiera existido Pablo, no hubieran existido testimonio apostólico, porque Pablo fue quien impulsó, Marcos fue discípulo de Pablo y fue quien impulsó para que las cartas apostólicas puedan ser escritas. Entonces, a Pablo lo que le impactó como judío fue el Mesías resucitado. Y fue, ¿qué amor es ese que lo llevó a morir por mí? Filipenses 3 lo dice, él dice, y a este resucitado, o sea, todo lo tengo por basura, todo lo tengo por estiércol, así lo dijo, para ganar a Yeshua, a Mashiach y a este resucitado. O sea, es impresionante el testimonio de Pablo. Oiga, Rabino, esto está buenísimo, esto provoca aquí seguir y seguir. ¿Sabes que hablamos de fundar, ibas a empezar una escuela para educar más a la gente en el texto hebreo original, no en las tradiciones judías ni en la No en tradición. religiosidad, sino en la revelación de la palabra, en lo profético. Y pues ahí es interesantísimo lo que vamos a crear. Creo que vamos a unirnos a que nos ayude mucho más no a adentrarnos en judaísmo, no. En la palabra profética, la escritura desde la perspectiva hebrea original, todos esos escritos rabínicos, como los mismos escritos rabínicos que tienes allí, muestran a Yeshua en el Talmud de Jerusalén, como el Talmud de Babilonia. En ambos está que el Mesías aparecería entre la destrucción del primero y el segundo templo, y aún más específicamente. No solamente eso, Sanedrín 97 nos dice, el Mesías está sentado a las puertas de Roma. ¿Y cómo lo habré de reconocer? Su carne está partida a causa de nuestras rebeliones. Lo dice la propia Gemara, Sanedrín 97. Entonces, hay algo que quiero remarcar y para las personas que nos están viendo quiero decir esto. Si la Biblia tuvo la capacidad de cambiar tu vida en un 35-40% del conocimiento que puedes tener por las traducciones que llegaron a ti, imagínate lo que la palabra de Hashem estaría dispuesta, y las palabras de Yeshua, a transformar tu vida si tienes el acceso a un 100%, no digamos a un 100, a un 90% de ese conocimiento. Wow. Y eso es lo que queremos hacer. A mí no me interesa enseñar judaísmo a nadie. A mí me interesa enseñar a que las personas puedan alimentarse de la riqueza del pueblo de Israel, que la han guardado, ese conocimiento, esa sabiduría durante tantos años y no la han entregado, porque está escrito, Am Israel Yeshlo Abodá, el pueblo de Israel tiene un trabajo, Liot Or Leolam, ser la luz para el mundo. Ahora, ¿cómo puede ser la luz si has escondido esa luz? Y es a eso a lo que Yeshua estaba hablando. Entonces, imagínate a cómo sería capaz de llegar esa luz a la vida de cada persona y alumbrar aún los caminos más oscuros si ellos tienen el acceso a entender aún más las escrituras. Porque en este tiempo en el cual la tecnología ha avanzado tanto, en el cual tantas cosas afectan a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a los ministros y a todas las cosas, el pueblo del Eterno tiene que estar preparado para que quien venga a pedir cuentas de nuestra fe, nosotros podamos responderles fehacientemente y con toda seguridad de que Yeshua es el Mashiach, está vivo y que regresa a establecer el reino de su padre David en la tierra. Amén y amén. Wow, interesantísimo venir de ese trasfondo rabínico judaizante que tú vienes. Luego despiertas al evangelio del reino, entiendes perfectamente la revelación que te da Yeshua de su reino, de él como Salvador, como Señor, y
pudiste separar ese judaísmo de lo que es realmente la palabra de Dios revelada. Y por otro lado, el otro extremo está el cristianismo histórico que comienza desde Antioquía hasta consumarse como religión del Estado de Roma en el año 325 con Constantino, y se oficializa en el 386 con la Iglesia Católica Romana y un cónclave para dominar el mundo y ser un imperio que resurge de toda esa destrucción de la Roma anterior, y a través del imperio romano y su historia, el bizantino luego, y el resto de lo que quedó con Constantino del bizantino finalmente desaparece en el 1500, 1454 con Mehmed II de Turquía. ¿Te acuerdas cuando destruyó todo lo que quedaba del imperio bizantino al otro lado de Turquía, al lado de Europa? Y acabó con todo eso, y de ahí vimos cómo fue decayendo todo ese cristianismo. Viene lógicamente la reforma de Martín Lutero, que no fue una reforma porque nunca reformó nada, solamente fue una rebelión que se llevó a cabo dentro de la misma iglesia católica romana y se convirtió en una iglesia protestante. Y todos estos protestantes famosos, la gran mayoría murieron con las sotanas puestas. Simplemente lo que cambiaron el rey Enrique VIII, lo que hizo fue fundar la iglesia anglicana, y aprobó el matrimonio como algo disoluble, se casó 8 veces y pues hizo su propia religión. Luego vinieron los episcopales, lo mismo, los ortodoxos lo mismo, y cada quien fundó su propio imperio, pero eso sí, ese protestantismo siguió perteneciendo al sistema católico romano. Al fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor viene a traer en este tiempo el despertar del reino, del verdadero mensaje de Yeshua, que es un reino, no es un sistema religioso, no es una religión. Si yo te pregunto a ti, Rabino, ¿cuáles son las 3 religiones más famosas del mundo, las más grandes? Ah, bueno, el cristianismo empieza por ahí, que es la más grande, el islamismo y el judaísmo. Religión, entonces, ¿es o no una religión el cristianismo? Entonces, sí, es una religión que tiene que ver ese cristianismo histórico con los templados, con los cruzados, con la Santa Inquisición, y tú le hablas a un judío del cristianismo, se horroriza porque tienen crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos proclamar y enseñar? Un reino que fue lo que perdió Adán, y es lo que el Señor vino a restituir. Él vino a restablecer el reino que él estableció en el principio ante la caída de Adán. Ese fue el mandamiento del maestro cuando estaba subiendo como Trumá Gdolá delante de Hashem. Id a todo el mundo y anunciad el evangelio del reino de los cielos. Punto. No nos dijo más nada. Más nada. Así de sencillo fue. Y hermano, y no se logra entender, y tú le hablas a mucha gente de eso, y no, siguen en el evangelio del cristianismo católico romano. Necesitamos impulsar, Rabino, mucho de la palabra de Dios, de la revelación, para despertar al mismo pueblo de Dios, donde Dios le dice, Señor mismo le dice, Apocalipsis 18:4, cuando destruye Babilonia, dice, sal de ella, pueblo mío. ¿De dónde? Babilonia, para que todas estas plagas no te maten a ti, no vengan sobre ti. Mandando a su pueblo a salir de Babilonia. Algo anda mal. Algo anda mal. Bueno, yo creo que vamos a tener otra entrevista en cualquier momento. Rabino, ha sido un placer tenerte, ese testimonio que tienes inmenso, sigue permitiéndole al Señor que cada vez te use más, que cada mes. Danos un poquito para lo que te dije a todo el mundo. Tienes una compañía de turismo en Israel, me llevaste a conocer, conoces la historia de todo Israel y haces trabajo. Nosotros estamos planificando, no sé si para este año, pero por lo menos creo que para el año que viene, un viaje a Israel con toda nuestra gente, y te vamos a contratar como la empresa de turismo que nos lleve por Israel en 1 semana, 2 semanas viajando por allá, y que nos muestre todo Israel. Danos el teléfono, dónde localizarte, que la gente te llame, que la gente te escriba si se puede, y por ahí vamos trabajando. Pues básicamente, sí, básicamente nosotros creemos que venir a Israel no es venir de turismo. Venir a Israel es para ser transformado, y no únicamente ir a iglesias católicas, sino también ir a los lugares donde se considera que los pozos proféticos están aún abiertos. Vamos a lugares increíbles como el monte Gerizim y Ebal, el monte de la bendición y la maldición, donde el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, donde Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Eterno. A lugares especiales como el Negev, etcétera. Entonces, las personas que quieran comunicarse con nosotros, que estén interesados, nosotros estamos la página web. Exactamente. Nosotros estamos en este momento realizando un tour para Semana Santa. Los que quisieran venir pueden ya comunicarse. Los que están interesados tal vez en estar en contacto también con nosotros para recibir algún tipo de consulta o algo sobre Israel, etcétera, pueden escribirnos al WhatsApp +1, característica de Estados Unidos,
786-303-5062. Más uno de vuelta, 786-303-5062. ¿Sabes cuál es el plan que yo tengo, si Dios me lo permite? Es que el año que viene celebremos Pesaj con ustedes en Israel y con toda nuestra gente. Bezrat Hashem, si el Mashiach no viene antes. Tú te vas a encargar de hacernos todo ese tour con toda la gente que vamos ahí. No sé si son 20 o si son 200, 300, pero yo te voy a entregar a ti ese tour que nos dé los precios de toda la gira completa y que visitemos lugares tan hermosos como Shiloh. Oh, qué aprendí yo en Shiloh, qué barbaridad lo que sucedió cuando el pueblo establece la arca del pacto allí por 369 años. Qué experiencia tan tremenda en Shiloh, el monte Tabor, iba a decir, el monte Hermón, donde sucedieron tantas cosas, nacimiento del Jordán y todo lo que sucedió ahí, los pactos. ¿Te acuerdas que hicimos una oración rompiendo los pactos satánicos? Bueno, tú no sabes nada, yo creo que tú no te has enterado. Después que rompimos y declaramos el pacto roto, duré hasta el penúltimo día enfermo, mal, tenía un malestar terrible, un terror terrible, fue una agonía de 13 días horrible después de ese pacto. Entonces yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? Una cosa desastrosa en el cuerpo, malestar, era un ataque por todos lados, me despertaba de noche y sentí un terror que me rodeaba. Entonces yo decía, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Y sabes lo que pasó, Rabino? Cuando ya voy saliendo de Israel, el último día que fui al Jordán, ¿te acuerdas que te llamé? Fui al Jordán a purificar a mi esposa, a mis hijas. Ese día, el Señor me dijo, ¿sabes por qué pasaste por todo esto? Porque yo te hice sentir lo que siente España, donde vas cuando se hicieron estos pactos, el terror que le entró a la gente, lo que ellos han vivido durante siglos, es lo que tú sentiste en el momento que empezó esta gran batalla. Me dijo, cuando salí de Israel se me fue toda esa presión y llegué a España bajo una unción y una gloria tremenda, pero tuve que vivir en mi propia vida lo que la gente de Israel ha vivido por siglos en su cuerpo, en su mente, el terror. Imagínate que Paola y yo estábamos dando un programa en uno de esos días y en pleno programa los dos nos sentimos un terror, nos cayó encima. ¿Sabes lo que es un terror, un miedo, una cosa horrible que no sabíamos qué hacer? Ella me miraba y yo ahí y empecé a orar porque casi nadie se dio cuenta de eso, pero ella me dice, Jorge, qué terrible lo que sentimos. Era una potestad de terror tratando de intimidarnos y no pudieron. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender, Rabino, hay mucho que tenemos que estudiar. Gracias por tu tiempo, porque yo sé que ahorita regresó como a la 1 de la mañana por lo menos. Están por ser las 2. ¿Dónde está Johan? Salúdamela, dile que la quiero mucho, que gracias por toda la ayuda que nos dio. Y nos estamos viendo pronto y hablando, Rabino. La gente te quiere. Ya diste el teléfono, y yo sé que vamos a hacer un plan con toda nuestra gente para Pesaj, porque este Pesaj que viene ahora en abril, del 5 al 8, vamos a estar en Venezuela. Te invito, no sé qué vas a estar haciendo. Permite al Señor que venga a Venezuela y estés en el Pesaj en Venezuela en abril con nosotros, pero creo que tienes contrato ahí con tu compañía, sí, con todo eso, y es difícil. Pero la próxima del año que viene, mediante el Señor, la vamos a celebrar en Israel, allí, en el cenáculo, allí donde se con la ayuda de Dios. A celebrar el Pesaj, donde estuvo Yeshua, correcto, celebrando con la ayuda de Dios. Gracias, Rabino. ¿Algunas últimas palabras para todos? Pues Beshem Hashem Nasem Benatzliach, en nombre del Eterno lo haremos y lo lograremos. Así que Mishe Beraje Taboteno, que me dijo nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, los bendiga a todos en el nombre poderoso de Yeshua y muchas gracias por habernos permitido compartir con ustedes. Gracias, Rabino, gracias, Ariel. Gracias a todos, hermanos, gracias por su sintonía, gracias por estar ahí pendiente todo este tiempo. Por favor, comparte este mensaje con toda esta gente, especialmente que practica judaísmo y que están un poco alejados de la gran verdad de la Escritura. Compártalo para ayudarles, bendecirles y aclararles con gente que sí sabe y que conoce realmente el trasfondo de esto, que no son tradiciones ni copias baratas, sino que son personas que conocen la verdad de la Guemará, de la Torá, de la Escritura. Así que bendiciones a todos, que pasen muy buenas noches todos, muy buenas tardes todos, que la gloria del Señor sea sobre ustedes y que el Señor me los bendiga a todos, que descansen, que busquen más la presencia del Señor y que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo se le revele. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Rabino. Mil bendiciones para ti. Para Shalom, Laila Tov, chao, chao a todos. Gracias.